Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a comenzar a estudiar en dos partes el espíritu de Jezabel. Esa va a ser la temática. Y bajo ese título, la parte 1 y parte 2, vamos ya a cerrar con esta mujer perversa que la Biblia la tipifica como la encarnación misma del mal, de la prostitución de la religión y de la idolatría en una escala aberrante. Es interesante poder notar que las consideraciones de lo que nos refleja la Biblia de la Jezabel histórica, la de carne y hueso, acá nos va a ayudar mucho para poder discernir de mejor forma cómo actúa este espíritu, cuáles son sus metas y finalmente cómo es capaz de transversalmente trabajar en la sociedad. Y lo que plantea Juan, el escritor del Apocalipsis, por la revelación del Señor Jesucristo, increíblemente hoy por hoy lo estamos viendo de una manera grotescamente cumplida. Digo grotescamente porque es una realidad que no podemos ocultar y ver cómo realmente ha habido una emancipación de la mujer, pero de una manera negativa, cómo cada vez más desaparece la figura de la pareja que dejó constituida nuestro Dios, el concepto familia, cómo se ha tergiversado, cómo se ha desdibujado el rol del hombre, cómo se está denigrando al extremo la feminidad de la mujer, en fin, una sociedad jezabelina donde la iglesia no está ajeno a esto, por el contrario, su plato favorito, su plato de fondo, y al mismo tiempo el postre que este espíritu inmundo quiere servirse, es precisamente la iglesia verdadera del Señor para poder trabajar desde dentro, desde el núcleo de la iglesia. Vamos entonces al libro del Apocalipsis, y hay que hacer dejar en claro algunos puntos al inicio. Número 1, está enmarcado dentro del mensaje las 7 iglesias del Apocalipsis entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Número 2, hay que entender que las 7 iglesias, que fueron iglesias reales de Asia Menor en un tiempo real, también nos sirven de ilustración de la totalidad de la iglesia y que pide nuestro Dios a la iglesia. ¿Qué quiere nuestro Dios de la iglesia? ¿Cuál es el ideal de la iglesia para nuestro Dios? Sin embargo, a través de estas 7 iglesias de tiempo real, de lugar geográfico físico real en Asia Menor, también cuando hacemos un sondeo de la historia de la iglesia a través de las épocas, en ya el inicio de sus 21 siglos de historia, vamos a descubrir que cada título de iglesia, cada iglesia componente de estas 7 iglesias, también representan un tiempo histórico bien documentado de la iglesia. Y es llamativo que en el enmarque en la cual aparece el espíritu de Jezabel sería la 4ª iglesia. No se olvide que las 7 iglesias son Éfeso, iglesia primera; Esmirna, iglesia perseguida; Pérgamo, la iglesia imperial; Tiatira, la iglesia medieval; Sardis, la iglesia de la Reforma; Filadelfia, la iglesia misionera; y la Odisea, la iglesia del tiempo final. Entonces, Jezabel aparece en el tiempo de la iglesia medieval. Y con esto antecedente vamos a comenzar a estudiar. Libro del Apocalipsis capítulo 2
Versículo 18 al 20 vamos a estudiar hoy día. 18 al 20. Y próximo devocional, desde el 20 en adelante vamos a cerrar. Libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 al 20, el mensaje a Tiatira. Y dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejanza al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Vamos a comenzar primero analizando el versículo 18, porque es muy importante. No nos olvidemos que cuando en el mensaje de las 7 iglesias se dice escribe al ángelos, al ángel, se está refiriendo al pastor local. ¿Cómo podemos confirmar esto? Porque, por ejemplo, la palabra evangelio, evangelión, es buena noticia o buen mensaje. Entonces, ángelos significa mensajero. Tienen una raíz común de derivación de palabra, evangelio, ángelos. Por lo tanto, el ángel de la iglesia es el pastor local que transmite el mensaje de Cristo a la iglesia. Entonces, literalmente aquí está diciendo, escribe el pastor de la iglesia que está en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Es llamativo que Cristo mismo se presenta, y obviamente en cada presentación o salutación a la iglesia, él destaca una característica personal. Pero exclusivamente a esta iglesia le destaca sus ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido. Los ojos como llama de fuego hablan de la omnisciencia plena de Cristo, el todo conocimiento, el todo saber, el todo entendimiento. Entonces, Cristo mismo le está diciendo que él sabía perfectamente las cosas que hacían y las cosas que no hacían. Las cosas que estaban ocultas aparentemente a los ojos de muchos están desnudas delante de los ojos de Cristo. Siempre cuando aparece la idea de los ojos como llama de fuego, tiene esa connotación. Pero también el hecho de que estén como llama de fuego habla de una ira que será desatada en el momento propicio. Y ahora los pies, semejante al bronce bruñido. Acá mismo en Apocalipsis está determinado para el tiempo del fin que el Señor Jesucristo, ya en el capítulo 19, pise el lagar de la ira de Dios. Es como en algunas culturas hacen el vino pisoteando las uvas y tienen que pisotearlas con fuerza para que de la uva comience a salir el jugo, el mosto y todos sus derivados para formar el vino. Entonces el proceso es un proceso bastante fuerte, bastante crítico, donde la uva es despedazada bajo los pies de aquel que con fuerza debe exprimirla. Entonces aquí está hablando de juicio. Jesucristo se levantará en juicio contra esta iglesia, principalmente por la mala conducta de una mujer simbólica ahora, que es un espíritu que está operando fuertemente dentro de ella. Y el bronce bruñido tiene doble connotación. El bronce es una aleación de metales, cobre y estaño, representando lo terrenal y lo celestial. Cristo no siendo una mezcla, ojo con esto, porque él no es 50% hombre, 50% Dios, lo que sería una mezcla, sí en él habita la doble naturaleza. San Juan 1:1 adelante nos enseña que es el verbo que tomó carne
que es tanto hombre como Dios. Y también estaría incorrecto decir que Él es 100% hombre, 100% Dios, porque no podemos en Cristo hablar de porcentaje, porque eso es denigrarlo, eso es rebajarlo a la escala humana. Nosotros podemos añadirnos cosas o quitarnos cosas. En cambio, Cristo, técnicamente hablando y correctamente hablando, es propicio decir que Él es total, entera y verdaderamente Dios, total, entera y verdaderamente hombre al mismo tiempo, en una doble naturaleza en equilibrio perfecto, donde cada naturaleza se complementa, se manifiesta y se potencia. Pero al mismo tiempo siempre el bronce, sobre todo si está bruñido, si está muy pulido y muy brillante, representa el juicio inminente de Dios. Allá en el lejano tabernáculo del desierto, en los días del pueblo de Israel, en su jornada hacia la tierra prometida, y se extendió también más allá, incluso al tiempo del templo, en el atrio exterior, fuera, en el patio, había un altar de bronce que representa el altar del sacrificio, donde se sacrificaban las víctimas inocentes para transitoriamente aplacar la ira del juicio de Dios, donde el pecado del pueblo era transferido a esa víctima inocente que era degollada, desangrada y su carne quemada en sacrificio de olor grato a Jehová, manifestando lo que Cristo haría por nosotros. Todo el juicio de Dios recayó en Él, pero ahora todo el juicio de Él va a recaer sobre el idólatra, sobre el perverso, sobre Jezabel, que está trabajando fuertemente ahora a nivel espiritual sobre la iglesia. Vamos un poquito al contexto histórico. La iglesia medieval fue una respuesta natural de una transición desde el poder político al religioso. No hay que olvidarse que la iglesia de Pérgamo representa la iglesia imperial. ¿Y cómo se da esta secuencia? La iglesia de Éfeso va a representar la iglesia primera, la iglesia primitiva, la iglesia nacida a partir de el derramamiento del Espíritu Santo en aquel día hermoso del Pentecostés. Esa iglesia cometió un error trágico, practicaron el bien común, practicaron la vida comunitaria, pensaron que era inminente la venida del Señor y comenzaron a vender las propiedades y apoyar la necesidad. Pero llegó un momento dado que esa iglesia se empobreció y lo peor, que esa iglesia se quedó estática, pasando por alto la orden del libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8 de parte de Cristo, de una vez recibiendo poder ser testigos y mártires por la causa. ¿Cuál fue el primero? Esteban, libro de los Hechos capítulo 7, todo su contexto. Y debían desde Jerusalén, en esa fuerza centrípeta, desde dentro, desde el núcleo, ir hacia afuera en fuerza centrífuga, abarcando los lugares cercanos hasta llegar a lo último de la tierra, para cumplir la gran comisión de San Mateo 28 y San Lucas 16. Para ser efectivamente la luz y la sal de la tierra, como se presenta en San Mateo 5, 13 y 14. Tenía que ocurrir esto, pero la iglesia se quedó estática, la iglesia se quedó impávida en algunos aspectos y no estaba cumpliendo el cometido para la cual fue levantada. Y esto es peligroso, y ponga mucha atención, iglesia de Chile e iglesia profesante en esta tierra. Cada vez que la iglesia se comienza a poner demasiado cómoda, demasiado estática, demasiado apática con Dios y con el llamamiento, nuestro Dios mismo va a permitir persecución. Por eso se huele el olor a persecución. Y ahí viene la transición a la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna es la iglesia de la mirra. Y la mirra siempre está asociada a muerte. Esa es la iglesia perseguida. Esa fue la iglesia que comenzó con la muerte del primer mártir Esteban. Y así después se desató en su momento una encarnizada persecución que ya se comenzaba a vislumbrar incluso a través de la mano del autoritativo Saulo de Tarso, el cual llegó a ser el apóstol Pablo, en su conversión registrada en el libro de los Hechos capítulo 9.
y comienzan periodos de persecuciones. Y dicen los eruditos bíblicos, y la historia va respaldando, que fueron no menos de 10 oleadas terribles de persecución, cada una con su emperador de turno, hombres depravados, miserables, tal como Nerón, que dicen que bajo su dominio cae primero Pablo y después o Pedro y después Pablo, con una diferencia de 1 o 2 años entre el 64 y 65 a.C., todo dentro del contexto previo a la caída de Jerusalén en el año 70 por medio de Tito, el emperador, el general romano que llegó a ser emperador, hijo de Vespasiano. Y así vemos que hubo un periodo terrible de grandes persecuciones. Entonces la iglesia de Pérgamo vino también como una respuesta de Dios para frenar esto. En la iglesia de Pérgamo, que ya está alrededor del año 300 de nuestra era, aparece Constantino, el hombre que Dios permite que se levante para fusionar dos poderes y comenzar con lo que se denominó el césaropapismo. Es incorrecto decir que Pedro es el primer papa, y algunos se toman del contexto de San Mateo 16, de que Pedro es la roca. Jamás. Pedro es la piedra movible, la roca y fundamento inamovible es Cristo. Ahí hay que discernir el juego de palabras. Y Constantino se levanta como realmente el primer papa, pero sin dejar de ser emperador. Entonces comienza el movimiento del césaropapismo, vale decir, el poder político y el poder religioso en una sola persona. Y la iglesia, esa iglesia que comenzó en el poder de Dios, que se quedó estática, la cual ahora comienza a ser perseguida terriblemente, donde cientos y miles de cristianos mueren devorados por las bestias en el circo romano, o quemados para iluminar la vía apia, entre comillas, del terrible y nefasto Nerón, ahora están pasando desde la cárcel al trono. Se cambia el águila imperial, que fue por años símbolo de la majestad del Imperio Romano, por la señal de la cruz. Eso es tremendo. Entonces, Constantino es el que logra esto. El problema, ¿cuál fue? Que la iglesia comenzó de menos a más a depravarse, a desviarse. Y así como en el tiempo de la iglesia de Pérgamo era de vida o muerte ser cristiano, ahora en la iglesia, de Esmirna, ahora en la iglesia de Pérgamo era conveniente ser cristiano. Ahora muchos querían ser cristianos porque les daba un estatus diferente, le abría puertas a ciertas cosas y finalmente podían acceder a lugares de privilegio. Y es en este contexto en donde casi por 1000 años Roma predominó más que desde la política fuerte y dura, desde la religión impositiva. Roma comenzó a aplicar la cruz y la espada, y esa realidad no está ajena a nosotros, el pueblo americano, porque los españoles llegaron con la cruz y la espada, imponiendo a la fuerza lo que es en el fundamento del amor. Y a eso, a mediados del año 470 de nuestra era, se extiende el Imperio Romano unificado hasta eso del 1470, casi 1000 años de apogeo en esta unificación de los dos poderes. Y en todo ese contexto es donde aparece inserto lo que se denomina la iglesia medieval, que equivaldría a la iglesia de Tiatira. Y es aquí donde ahora aparece Jezabel. Y es llamativo, es muy llamativo, que no hay otra comparación para la perversión sexual y la idolatría más que Jezabel. ¿Ah? Hubo otras mujeres perversas en la Biblia, las hubo, pero esta mujer, la que ya estudiamos en el tiempo histórico de los reyes de Israel, con Acab, esta no exaltada, que sí llegó a la exaltación en base a la seducción, en base a la manipulación, en base a la expropiación, ahora aparece en este tiempo de iglesia de oscurantismo,
donde el papado tenía el poder absoluto, donde hubo tiempo, por un lado, inquisidor, la Inquisición también comienza a cobrar fuerza, y por otro lado, el tiempo de las grandes cruzadas, supuestamente, para recuperar Jerusalén. Y en este periodo de gran oscurantismo es donde aparece fuertemente este espíritu. Entonces ahora vamos a Apocalipsis 2:19. ¿Qué le dice Jesucristo a esta iglesia? Yo conozco tus obras. ¿Cómo las conoce? Por los ojos como llama de fuego, por el pleno conocimiento, la presciencia y la omnisciencia, el conocimiento anticipado, profundo, revelador, conciso, consciente y pleno de Jesucristo sobre su iglesia. ¿Qué conoce de ella? Las obras y el amor. Ponga atención aquí, por favor. ¿Por qué no pone primero el amor y las obras? Porque es típico, y aquí hablemos las cosas por su nombre. Aquí está muy bien dibujada la iglesia católica, apostólica y romana. Esa es la que ha predominado a través de las épocas, como la gran manifestación de la religión mundial. No pone, porque podría haber sido, yo conozco tu amor y tus obras. No. Yo conozco tus obras y amor. No se olviden que la salvación es por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Pablo lo escribe y queda registrado en Efesios 2:8 y 9. Sin embargo, esta religión predica y practica la salvación por obra. Es la religión de las obras. El verdadero cristianismo esencialmente sabe y entiende, y el verdadero cristiano que es salvo como nueva criatura, sabe que no hay obra que pueda salvarnos. Sin embargo, también entiende que porque somos salvos, ahora hacemos buenas obras porque esas buenas obras quedaron preparadas para que los salvos anduvieran en ellas. También lo enseña Pablo. Pero acá es a la inversa. Acá ellos por medio de buenas obras quieren lograr la salvación. El genuino cristiano no se santifica para ser salvo. El verdadero cristiano, porque salvo, está siendo santificado. Entonces, yo conozco tus obras y ahora, y amor. ¿Pero qué nivel de amor? Un amor pobre, y fe, y servicio, y tu paciencia. Igual le destaca buenas cosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 características dentro de todo positivas, pero el orden es el que está alterado. ¿Ah? Servicio, paciencia, y que las obras postreras son más que las primeras. Entonces, hubo harto movimiento en ese tiempo de iglesia, aunque en oscurantismo, si lo traemos al contexto histórico. Pero aquí viene lo grave, y ahora nos vamos a centrar en el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Estas pocas cosas echan por tierra todo lo bueno que pudiesen haber tenido. Que toleras que esa mujer, Jezabel, e inmediatamente nos lleva al contexto histórico, la referencia bíblica cruzada, nos lleva inmediatamente la concordancia bíblica al primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 31, y al segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 22 al 30, que fueron justamente lo que estudiamos anteriormente, la Jezabel histórica. Entonces entendamos, por favor, no es que sea Jezabel resucitada, ni menos reencarnada, por favor, sino que el espíritu, las actitudes, todo lo que estuvo presente en esa inmunda mujer de carne y hueso, ahora se manifiesta a través de doctrinas. Ojo ahí, a través de doctrinas de demonios, a través de falsas enseñanzas. Entonces, esta mujer ya no es una mujer de carne y hueso, sino que es un sistema doctrinal corrupto. Sistema doctrinal corrupto. Y lo repito, sistema doctrinal corrupto, corrompido, depravado, idólatra. ¿Cómo se lo confirmo? Que se dice profetiza, que se dice la vocera. ¿Ah? La vocera. ¿Acaso el Papa no dice ser el vocero de Cristo, el vicario de Cristo? ¿Ah? Usurpando el título de Cristo y el título del Espíritu Santo al mismo tiempo. En él se fusionan
de alguna forma los dos grandes poderes, político y religioso. Ya se trasluce la primera bestia y la segunda bestia. La primera bestia de Apocalipsis 13 es un hombre de carne y hueso que en él se encarna todo el poder político, económico y social del mundo. Y la segunda bestia, en ella se manifiesta y se encarna todo el poder religioso. Aquí está también en Jezabel esa fusión terrible de los poderes fácticos desde la política económica a la religiosidad idolátrica, que se dice profetiza, vocera, que habla en nombre de Dios. Y acá mismo en Apocalipsis dice que estas bestias tienen apariencia de cordero, pero son con boca de león. Enseñe y seduzca. Ojo aquí, enseñe. Tiene que ver con la didáctica, tiene que ver con la doctrina, con la instrucción. Entonces, aquí se confirma que es un sistema doctrinal perverso. Jezabel, más que un espíritu que va a llevar a los siervos a enredarse con las hermanitas, o que es un espíritu que va a llevar a hombres de Dios a caer en el adulterio carnal, es un sistema político-religioso que se está insertando en todas las escalas sociales, políticas, económicas, sociopolíticas, geopolíticas, pero, principalmente en las iglesias tradicionales, que en su momento fueron casa de Dios, iglesias genuinas que hoy por hoy ya solo tienen nombre de que viven, pero están muertas. Y hay iglesias, y voy a ser cauto en mis palabras, pero van a entenderlo, hay iglesias, comillas, metodistas del método, que hoy por hoy están lejos de pentecostal, ya no tienen nada. Y esa es la realidad. Entonces, aquí ya vamos descubriendo fuertemente que Jezabel, el espíritu de Jezabel, es un sistema doctrinal, de adoctrinamiento, es un sistema. Y ese espíritu está potenciado desde el mismo infierno, trayendo las famosas doctrinas de demonio, que tanto Pablo le advertía a Timoteo en su primera y segunda carta, sobre todo segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, primera carta a Timoteo capítulo 4 también, ¿ah? Doctrinas de demonios, enseñanzas diabólicas, adoctrinamiento terrible, que se dice profetiza, enseñe, adoctrine y seduzca, los haga desviarse. La seducción aquí tiene que ver con cautivarlos y desviarlos del camino correcto. ¿A quiénes? A mis doulos, a mis esclavos, a mi pueblo en general. Aquí no es solo, por favor entendamos, aquí no es solo siervo el concepto de pastor, aquí es pueblo. Es un pueblo que está siendo mal adoctrinado. Obviamente el diablo quiere atacar las cabezas para cautivar el cuerpo. A fornicar, y aquí viene algo interesante, porque viene de la palabra porneu, perdón, cuya raíz es porneia, o fornicación, también exactamente lo mismo. Forni, horno de fuego, pasión carnal, pasión sexual, pero aquí en sentido espiritual. Porneia, ¿ah? Es todo lo que tiene que ver con la prostitución, con la depravación sexual de toda índole, la indulgencia lujuriosa de la idolatría. Ajá. Aquí esta palabrita que usa nuestro Señor y que queda registrada desde el griego y la podemos sacar a nuestro idioma, aquí fornicar no es necesariamente relación íntima sexual entre solteros o entre casados con otras parejas. Aquí no es solo fornicación, sexo entre solteros, ni adulterio, sexo entre casados con quien no es su pareja. No. Aquí
está relacionado con la parte religiosa, la parte idolátrica. Esta fornicación, esta porneu, tiene que ver con la lujuria religiosa, idolátrica, donde así como la Jezabel histórica llevó en los días de Acab al pueblo de Dios a la depravación religiosa extrema con doctrinas falsas de adoración a deidades paganas, en este tiempo histórico de la iglesia medieval que se extendió casi por 1000 años, ocurrió esto. Pero el problema es que ahora sigue ocurriendo, porque el poder de Roma nunca dejó de ser, el imperio romano nunca ha dejado de ser, como la cultura helénica nunca ha dejado de ser tampoco. En nuestra sociedad actual sigue imperando Roma desde la esfera político-religiosa y sigue imperando Grecia en el pensamiento filosófico, racional, humanista. Abramos los ojos, iglesia. Jezabel está metida hasta los huesos en la iglesia, y hay quienes se han prostituido junto a Jezabel y han vendido los principios del evangelio, han traicionado el pacto con su Dios y han literalmente hecho comercio con el rebaño que a mi Cristo le costó sangre, sufrimiento, dolor, angustia y muerte. ¿Cómo se lo confirmo? Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se recuerda que día atrás le decía tarea para la casa? Vea Romanos 1:18 en adelante, véalo nuevamente y por favor repáselo. Cómo Pablo, magistralmente inspirado por el Espíritu Santo, muestra esta asociación ilícita entre la sexualidad perversa y la idolatría pagana. Inmediatamente donde hay depravación sexual, hay idolatría presente. O me va a negar que se está destapando la olla, o me va a negar que es un secreto a voces, que en el Vaticano y todo lo que conlleva la gran falsa religión, siempre se destapa que hay idolatría y detrás de esto perversión sexual con todo tipo de aberración sexual, y la más terrible, la pedofilia, el abuso a menores. Vamos a desconocer eso. Que Dios nos bendiga. Conclusión, consejo y consigna. Conclusión. Esto que pasó en aquel tiempo está pasando hoy. Hoy. La meta del diablo a través del espíritu del anticristo, tomando la forma del espíritu de Jezabel para disfrazarse, es la verdadera iglesia del Señor. Tengamos los ojitos muy abiertos, siervos del Señor e iglesia que te quieres guardar de la depravación delante de Cristo. Consejo: sigamos adelante en la sana doctrina. Y sana doctrina no es solo lo externo, sino predicando santidad interna y externa, diciendo por nombre lo que es pecado y lo que es santidad. No quitando desde los púlpitos las doctrinas esenciales en un cristocentrismo genuino y presentando la cruz con Cristo en ella, pero con Cristo venciendo la muerte, para predicar un evangelio completo. Consigna y lema para este día: aunque Jezabel seduce a muchos y los lleva a fornicación, hay un pueblo que se guarda como en los días de Elías. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And now I have everything. And now I have everything. Oh yes, I do.